En la cena familiar, mi hermana agarró mi iPhone 17 Pro y dijo, esto es solo una imitación barata. Luego lo partió por la mitad mientras todos se reían. Esa noche, cancelé para siempre los pagos mensuales de 27.000 pesos de la matrícula de su colegio privado. Mi nombre es Gloria Ramírez. Tengo 32 años y trabajo como analista financiera. Solía creer que las cenas familiares significaban calidez, risas y conexión, pero la realidad me golpeó de la manera más dura posible. Justo el mes pasado, en nuestra casa de Guadalajara, mi hermana de repente arrebató de la mesa mi nuevo iPhone 17 Pro. Sonrió con suficiencia y se burló, esto es solo una imitación barata. Antes de que pudiera reaccionar, lo partió por la mitad y me lo devolvió como si fuera basura sin valor. Mis padres se echaron a reír, sus risas resonando por la habitación mientras yo me quedaba paralizada por la conmoción. Ni una disculpa. Ni una palabra de preocupación. Todo este tiempo, he estado pagando 27.000 pesos cada mes por la matrícula de su máster en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, además de cubrir la mitad de las facturas de mi familia, la compra, los servicios, todo. ¿Y esa es la gratitud que recibo? Humillación pública en la mesa. Pero no se detuvo ahí. Se inclinó más cerca, lo suficientemente alto para que todos oyeran, Gloria es demasiado tacaña para comprar algo auténtico. Mis padres asintieron, todavía sonriendo como si mi dignidad fuera algo que les debiera. Ese momento encendió un fuego dentro de mí. No solo estaba herida, estaba harta. Harta de ser su cajero automático. Harta de tragarme su falta de respeto. Harta de sacrificarme mientras ellos se reían a mi costa. Lo que hice a continuación lo cambió todo para siempre. Y créanme, nunca lo vieron venir. Antes de sumergirnos en mi historia, díganme en los comentarios, ¿qué hora es donde están viendo esto y en qué ciudad se encuentran? Quiero ver hasta dónde ha viajado mi historia. La tranquilidad de mi apartamento contenía un nuevo tipo de poder esa noche. El escozor de la cena no se había desvanecido, pero ahora me impulsaba, empujándome hacia una decisión que había pospuesto durante demasiado tiempo. A los 32 años, me había forjado una sólida carrera como analista financiera, mi vida en Guadalajara era un testimonio de disciplina y agallas. Sin embargo, mi familia me veía como un recurso, no como una persona. Había destinado 27.000 pesos al mes al máster de Valeria en el TEC de Monterrey, un programa que ella trataba como un símbolo de estatus, mientras yo pagaba sus facturas, la compra, los servicios y las interminables reparaciones del coche de papá. Valeria, de 28 años, gastaba mi dinero en lujos, su Instagram estaba lleno de fotos de viajes exóticos y ropa de diseñador, todo mientras me despreciaba como si estuviera por debajo de ella. Mamá y papá nunca lo cuestionaron, su aprobación de su comportamiento era una bofetada silenciosa en mi cara. Agarré mi teléfono y llamé a Mariana, mi mejor amiga, necesitando su aguda perspectiva. Gloria, están viviendo de ti, dijo, su voz cortando la estática de la noche. Valeria actúa como si tuviera derecho a tu dinero, y tus padres lo consienten. No eres su sirvienta. Sus palabras fueron como una llamada de atención, despertando recuerdos de los sacrificios que había hecho, fines de semana trabajando horas extra, saltándome cenas fuera para cubrir sus gastos. Mariana no se anduvo con rodeos. Ya has dado suficiente. Para ahora, o nunca te respetarán. Me recordó una vez que cancelé un viaje para ayudar con su hipoteca, solo para que Valeria presumiera de un bolso nuevo. Pon un límite, me instó Mariana. Le di las gracias, su claridad me ancló, y terminé la llamada con un fuego en el pecho. Al abrir mi portátil, accedí a mi aplicación bancaria. La pantalla brillaba, mostrando el pago de la matrícula de Valeria, 27.000 pesos programados para transferirse mañana. Mi cursor se cernía sobre, cancelar. Pensé en los sermones de mamá sobre, la familia primero, su voz cargada de expectativas, y en el silencio hosco de papá cada vez que insinuaba algo sobre la justicia. La arrogancia de Valeria se repetía en mi mente, no solo la de esta noche, sino años de recibir sin dar las gracias. Hice clic en, cancelar. El sonido de confirmación sonó como una campana de libertad. El alivio me inundó, agudo y estimulante, pero fue seguido por un destello de duda. ¿Cedería bajo su presión? ¿Me arrastraría la culpa de vuelta? No. Aparté esos pensamientos, centrándome en la verdad, ya no era su cajero automático.
La quietud del apartamento amplificó mi resolución. Cancelar ese pago fue más que una elección financiera, fue una declaración de mi valía. Había pasado años sosteniendo la lujosa vida de Valeria, permitiendo el favoritismo de mamá y papá, todo mientras trataban mis sacrificios como algo que se les debía. Imaginé la reacción de Valeria cuando llegara el aviso de la universidad, su mundo de lujo desmoronándose. Mamá y papá estarían furiosos, su imagen de familia perfecta expuesta como una mentira. Se formó una sonrisa silenciosa. Había sido su felpudo durante demasiado tiempo, pero ya no más. Mi teléfono vibró. Mamá, probablemente presintiendo algo. Lo ignoré, dejando que el silencio hablara. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, y estaba harta de mendigarlo. Estaba preparada para las consecuencias, lista para mantenerme firme. Caminando por la habitación, me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Cada peso que le había enviado a Valeria fue una elección para mantener la paz, pero me había costado la dignidad. La voz de Mariana resonaba en mi cabeza: te mereces algo mejor. Tenía razón. Pensé en las veces que me había quedado callada mientras Valeria presumía de su último capricho o cuando papá restaba importancia a mis contribuciones con un encogimiento de hombros. Nunca más. El reloj pasó de la medianoche, cada segundo marcando mi nueva resolución. Valeria afrontaría las consecuencias de su sentimiento de derecho, y mamá y papá verían el precio de su parcialidad. Este era mi momento, mi línea en la arena. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría con una fuerza que nunca habían visto. 2 semanas después, mi teléfono se iluminó con el nombre de papá. Estaba en mi oficina de Guadalajara, con el suave traqueteo de los teclados a mi alrededor y las hojas de cálculo brillando en mi pantalla. Las últimas 2 semanas habían sido una rebelión silenciosa desde que cancelé el pago de la matrícula de Valeria, una elección que todavía se sentía como un peso quitado de encima. No había hablado con mis padres, y la paz había sido liberadora. Pero la llamada de papá rompió esa calma. Contesté, preparándome. Gloria, ¿qué demonios hiciste?, rugió, su voz densa de ira. El TEC de Monterrey ha llamado hoy. Han expulsado a Valeria porque no se pagó su matrícula. Sus palabras goteaban culpa, como si hubiera cometido un crimen contra la familia. Su máster es su futuro, continuó. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Permanecí en silencio, dejando que su rabia se consumiera. Arregla esto, Gloria, exigió. Se supone que debes ayudar a tu hermana. Mantuve mi voz firme, fría. Papá, cancelé los pagos. Valeria no se merece mi dinero. Siguió una larga pausa. Luego espetó, eso es egoísta. La familia apoya a la familia. Sus palabras dolieron, pero no eran nuevas. Siempre había esperado que yo llevara la carga, sin hacer preguntas. Terminé la llamada, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, mi teléfono volvió a vibrar. Mamá. Gloria, ¿cómo pudiste hacerle esto a Valeria?, comenzó, su tono una mezcla de dolor y acusación. Está desconsolada. Has arruinado su oportunidad de tener una buena vida. Se lanzó a defender a Valeria como si yo no hubiera pasado años financiando su carrera. Valeria ha trabajado muy duro, insistió mamá. Estás abandonando a tu familia. Agarré el teléfono, la injusticia quemándome por dentro. Mamá, Valeria me dio por sentada, dije, mi voz como el hielo. Yo tengo 32 años. Ella tiene 28. Puede encargarse de sus propias facturas. Mamá jadeó, luego cambió de táctica. Siempre has estado celosa de su éxito, acusó. No es así como te criamos. Me recliné, mirando el techo de la oficina, su favoritismo al descubierto. Nunca habían reconocido los 27.000 pesos que enviaba mensualmente, las horas extra que trabajaba para cubrir su compra, los servicios, incluso las reparaciones del coche de papá. Valeria gastaba mi dinero en lujos, sin dar nunca las gracias, mientras mamá y papá la animaban. He terminado de ser su banco, le dije a mamá, interrumpiendo sus súplicas. Estás destrozando a esta familia, gritó. Colgué, con el pulso acelerado pero firme. Papá volvió a llamar, dejando un mensaje de voz. Gloria, le debes esto a Valeria. Arréglalo ahora, ladró.
Lo borré, sin inmutarme. El siguiente mensaje de mamá fue más suave, manipulador. Me estás rompiendo el corazón, dijo, con la voz temblorosa. Valeria no se merece este castigo. No respondí. Sus palabras solo profundizaron mi resolución, exponiendo la dinámica que había soportado durante demasiado tiempo. Valeria no podía hacer nada malo, mientras que yo era solo la proveedora. Pensé en los sacrificios que había hecho, los fines de semana trabajando, los planes que había archivado para mantenerlos a flote. Su enfado parecía una rabieta, un intento desesperado de mantenerme a raya. Pero yo no era la misma Gloria que asentía y pagaba. Mi oficina se sentía como un santuario, un lugar donde sus exigencias no podían alcanzarme. Imaginé a Valeria, probablemente quejándose a mamá y papá, esperando que me intimidaran para que cediera. Pero yo había terminado de doblegarme. Sus acusaciones egoísta, celosa eran proyecciones de su propia parcialidad. Había dado suficiente, invirtiendo dinero y energía en una familia que veía mis esfuerzos como un derecho. La furia de papá y los chantajes emocionales de mamá estaban destinados a quebrarme, pero solo agudizaron mi claridad. No se trataba solo de la matrícula de Valeria, se trataba de desmantelar la injusticia con la que había vivido durante años. Apagué mi teléfono, sus voces desvaneciéndose en el silencio. La tensión era eléctrica, pero me mantuve firme, lista para lo que fuera que me lanzaran a continuación. Esta era mi línea en la arena, y no iba a retroceder. El viernes, Valeria irrumpió en mi apartamento. La puerta se estrelló contra la pared, sus tacones de diseñador resonando furiosamente en el suelo de madera. Yo estaba tumbada en mi sofá, revisando correos de trabajo en mi tableta, cuando su llegada me hizo levantar de un salto. Su rostro era una tormenta de pánico y desafío, su caro bolso balanceándose mientras se plantaba frente a mí. Gloria, tienes que arreglar esto, exigió, su voz aguda pero temblorosa. El TEC de Monterrey me echó porque dejaste de pagar mi matrícula. Restablécela ahora. Sus ojos buscaron los míos, esperando que me desmoronara, pero simplemente me recliné, imperturbable. Luego su tono se endureció, el veneno filtrándose. Eres tan egoísta, escupió. Estás destruyendo mi futuro por un estúpido rencor. Su acusación aterrizó como un puñetazo, pero estaba preparada para ello. Me levanté, cruzando los brazos, mi mirada firme. Valeria, te burlaste de mí en la cena, dije, mi voz fría pero controlada. Llamaste a mi iPhone una imitación, lo partiste por la mitad y te reíste como si nada. Nunca me has mostrado respeto. Su rostro se contrajo, un destello de culpa ahogado por la indignación. Era una broma, replicó, acercándose, su perfume agudo en el aire. Estás haciendo un escándalo por nada porque estás celosa de mi vida. ¿Celosa? La palabra quemó, pero solo agudizó mi resolución. Pagué 27.000 pesos al mes por tu máster, le espeté, mirándola a los ojos. Cubrí la compra de mamá y papá, los servicios, incluso las reparaciones del coche de papá mientras tú presumías de tus bolsos de diseñador. He terminado de ser tu billetera. La mandíbula de Valeria se tensó, sus manos se cerraron en puños. Me estás castigando por ser mejor que tú, siseó, su voz baja y cortante. Siempre has odiado que yo sea la que la gente nota. Casi me río de lo absurdo. La gente te nota porque yo financié tu estilo de vida, dije, mi tono como el hielo. Sin mi dinero, no eres nada. Sus ojos se abrieron, heridos, pero no retrocedió. Te arrepentirás de esto, advirtió, su voz goteando despecho. Me aseguraré de que todos sepan la hermana egoísta que eres. Se dio la vuelta sobre sus talones, saliendo furiosa por la puerta, cerrándola con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. Me dejé caer en el sofá, con el pulso acelerado pero mi decisión inquebrantable. Esa noche, mi teléfono vibró con una notificación. Valeria había publicado en las redes sociales un despotrique público y despiadado. Mi hermana está tan celosa de mi éxito que me cortó la matrícula, escribió. Gloria es demasiado tacaña para apoyar a la familia. Siempre lo ha sido. Es el tipo de persona que preferiría verme fracasar antes que mover un dedo. La publicación estaba etiquetada con mi nombre, visible para sus miles de seguidores, y ya estaba ganando popularidad.
Llovieron los comentarios, sus amigos llamándome mezquina, extraños etiquetándome de codiciosa o desalmada. Cada palabra era una puñalada, la traición cortando más profundo de lo que esperaba. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, tentada a responder, a exponer sus mentiras, pero me detuve. Involucrarme solo alimentaría su drama. El dolor era real, crudo y pesado, como un peso en mi pecho. Había pasado años sosteniendo el mundo de Valeria, sacrificando mis propios planes para mantenerla a flote. Y esta era su respuesta, un ataque público para avergonzarme y someterme. Pero a medida que la punzada inicial se desvanecía, crecía un fuego. Su publicación no me estaba quebrando, era una prueba de su desesperación. Pensó que podría manipularme con la culpa, reunir a sus seguidores para presionarme, pero yo lo vi claro. Las mentiras de Valeria solo exponían su sentimiento de derecho, su necesidad de pintarse como la víctima. Cerré la aplicación, mis manos firmes, mi mente clara. Había financiado su arrogancia durante demasiado tiempo, y esta campaña de desprestigio no iba a hacerme cambiar de opinión. Mi apartamento se sentía como un refugio, un espacio donde las palabras de Valeria no podían alcanzarme. Pensé en los años que había invertido en ella, noches trabajando horas extra, vacaciones omitidas, ahorros agotados, todo por una hermana que veía mis sacrificios como su derecho. Su truco en las redes sociales era una rabieta, un último esfuerzo desesperado por controlarme. Pero yo había terminado de doblegarme. Los comentarios de sus amigos, el juicio de los extraños, no importaban. El ataque de Valeria solo fortaleció mi resolución. No podía chantajearme para que pagara más por ella. Yo no era la villana que ella quería que el mundo viera. Era la hermana que finalmente había dicho basta, y no iba a dar marcha atrás. Llegó la cena del domingo, pero el ambiente era tenso. Entré en la casa de mamá y papá en Guadalajara, el familiar olor a asado persistía, pero el aire se sentía pesado de expectativas. La habían llamado una cena de reconciliación, pero yo sabía que no era así. Era una trampa para volver a ponerme en mi sitio. Mamá me recibió con una sonrisa forzada, papá con un seco asentimiento, y Valeria estaba sentada en la mesa, con los brazos cruzados, sus ojos evitando los míos. Tomé mi asiento, preparándome para lo inevitable. Mamá se aclaró la garganta, su voz excesivamente cálida. Gloria, estamos aquí para arreglar las cosas, dijo. La familia permanece unida. Papá intervino, tan brusco como siempre. Tienes que restablecer la matrícula de Valeria. Es tu responsabilidad. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Luego hablé, mi voz calmada pero aguda. Valeria ha estado viviendo una vida que yo pagué, dije, mirándola fijamente a los ojos. Bolsos de diseñador, Gucci, Prada, que costaban miles. Viajes a París, Dubái, todo presumido en Instagram como si se lo hubiera ganado. El rostro de Valeria enrojeció, pero no interrumpió. Financié su máster, 27.000 pesos al mes, mientras publicaba selfies en cabinas de primera clase, continué. Nunca me ha dado las gracias, nunca ha reconocido los sacrificios que hice. Mamá intervino, a la defensiva. Valeria se merece una buena vida, dijo. Ha trabajado duro por su título. Levanté una ceja. ¿Trabajado duro? Ha estado de fiesta con mi dinero mientras yo trabajaba horas extra para cubrir también sus facturas. Papá se inclinó hacia adelante, su voz baja. Gloria, eres parte de esta familia. No puedes elegir a quién ayudas. Enfrenté su mirada, sin inmutarme. Estoy harta de que me utilicen, dije. El sentimiento de derecho de Valeria no es mi carga. Mamá jadeó, agarrando su servilleta. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Es tu hermana? Permanecí callada, dejando que el silencio hablara. Su defensa de Valeria era predecible, pero aún así dolía. La veían como la estrella, la que merecía todo, mientras que mis esfuerzos simplemente se esperaban. Me recliné, mi resolución como el acero. No voy a restablecer los pagos, dije, mi tono final. Valeria puede encontrar su propio camino. Valeria finalmente habló, su voz aguda. Solo estás amargada, acusó. No soportas que esté logrando algo por mí misma. Casi me río de la ironía. No has logrado nada,
dije, mis palabras cortantes. Todo lo que tienes, lo pagué yo. Los bolsos, los viajes, el estilo de vida, todo es mío. Sus ojos brillaron de ira, pero no tuvo respuesta. Mamá intervino, su voz elevándose. Gloria, nos estás destrozando. Paga la matrícula y superaremos esto. Negué con la cabeza, mi silencio más fuerte que las palabras. Papá golpeó la mesa con la mano. Nos debes esto, dijo. La familia no abandona a la familia. Me levanté, apartando mi silla. La familia no utiliza a la familia, respondí, mi voz fría. He terminado. Salí, sus voces su presión, su parcialidad desvaneciéndose detrás de mí. Solo clarificó la injusticia que había soportado. Había pasado años financiando la extravagancia de Valeria, creyendo que era mi deber mientras mamá y papá la animaban. Ahora querían que cediera, para mantener el ciclo en marcha. Pero vi a través de sus chantajes emocionales. La cena no era sobre reconciliación, era sobre control. El motor de mi coche zumbaba mientras me alejaba, el horizonte de Guadalajara difuminándose. No sentía culpa, solo fuerza. Pensaron que podían intimidarme para que me sometiera, pero ya no era la hija que asentía y pagaba. Esta era mi postura, y no iba a dar marcha atrás. Una semana después, las consecuencias golpearon a Valeria con fuerza. La carta del TEC de Monterrey fue contundente, estaba oficialmente expulsada del programa de máster por falta de pago de la matrícula. Sin mis pagos mensuales de 27.000 pesos, sus aspiraciones académicas se disolvieron y la vida lujosa que había cultivado se vino abajo. Conocidos en común susurraban sobre sus dificultades. No más derroches en ropa de diseñador. No más viajes a París o Dubái. Había vendido sus bolsos de Gucci y Prada en consignación, reuniendo apenas lo suficiente para el alquiler. Catálogos de institutos de formación profesional ahora llenaban su apartamento, y estaba solicitando trabajos de nivel inicial, su currículum escaso sin el título del que se había jactado. Su Instagram, una vez una galería de exceso curado, se había oscurecido, su última publicación una críptica cita sobre empezar de nuevo. Su caída en desgracia no pasó desapercibida. Los amigos que habían aplaudido sus ataques en redes sociales contra mí se volvieron crueles. Capturas de pantalla de sus comentarios inundaron mis notificaciones, pullas públicas a expensas de Valeria. Se acabó la onda de jefa exitosa, se burló uno con una cadena de emojis de risa. Otro escribió, supongo que el dinero de Gloria era el verdadero protagonista. La misma multitud que me había tachado de codiciosa ahora se burlaba del estatus perdido de Valeria, su lealtad tan superficial como sus fotos con filtro. Lo revisé todo desde mi apartamento de Guadalajara, el brillo de mi teléfono iluminando el silencio de la noche. Ver a Valeria humillada dolía, pero también se sentía como un ajuste de cuentas. Me había llamado celosa, me había pintado como la villana, pero ahora sus propios aliados exponían su fragilidad. Mamá apareció en mi puerta al día siguiente, sin ser invitada, su rostro pálido de preocupación. Gloria, tienes que salvar a Valeria, dijo, de pie en mi sala de estar, retorciéndose las manos. Ha perdido su título, su futuro, todo. Es tu hermana. Su voz temblaba, pero sus ojos mantenían esa parcialidad familiar, la que siempre ponía a Valeria primero. Me apoyé en el mostrador de la cocina, manteniendo la compostura. Mamá, Valeria está enfrentando las consecuencias de su falta de respeto, dije, mi tono uniforme pero firme. Se burló de mí en la cena, me difamó en línea y dio por sentado mi apoyo. Ya no soy su banco. La expresión de mamá se endureció. Estás siendo cruel, acusó. La familia no abandona a la familia de esta manera. Crucé los brazos, dejando que sus palabras flotaran. La familia no explota a la familia, respondí, mi voz aguda pero controlada. Valeria eligió vivir una vida que no podía permitirse. Bolsos de diseñador, viajes de lujo, todo con mi dinero. Tú la consentiste, mamá, y ahora tiene 28 años, edad suficiente para enfrentar la realidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero insistió. Solo un pago, suplicó. Haz que vuelva a la universidad y lo arreglaremos. Negué con la cabeza, el silencio pesado entre nosotras. Su desesperación era palpable, pero solo consolidó mi postura. No, dije, mi voz como el acero.
Ya he dado suficiente. Mamá se quedó mirando, sus hombros cayendo, luego se dio la vuelta y se fue, la puerta cerrándose con un clic detrás de ella. Me hundí en mi sofá, la quietud del apartamento en marcado contraste con la tormenta exterior. El colapso de Valeria no fue mi triunfo, pero fue justicia. Había invertido años en ella, noches trabajando, ahorros agotados, mientras ella presumía de mi dinero como si fuera su propio éxito. La burla de sus amigos, su expulsión, las súplicas fútiles de mamá, todo subrayaba la verdad. El mundo de Valeria dependía de mí, y sin mí, se desmoronó. Mamá quería que lo arreglara, que siguiera desempeñando el papel de proveedora, pero yo había terminado. Las burlas en las redes sociales eran un espejo de la propia crueldad de Valeria, y no sentí culpa. Mi postura no era por venganza, era por reclamar mi valía. No era la hermana que cedía a la presión. Era la que había trazado una línea, y no iba a retroceder. En una lluviosa tarde de martes, un paquete llegó a mi puerta. La elegante caja, envuelta en papel brillante, estaba en el umbral de mi apartamento en Guadalajara, con gotas de lluvia acumulándose en su superficie. Tenía una nota pegada, la letra de Valeria inconfundible: Gloria, superemos esto. ¿Valeria? Dentro había una cartera de Louis Vuitton. Su cuero era impecable, del tipo de lujo que ella había ostentado durante años. Mi estómago se revolvió, no de gratitud, sino de reconocimiento. Esto no era una disculpa, era un gesto calculado, un intento de comprar mi perdón. Dejé la caja en el mostrador de la cocina, intacta, y saqué mi teléfono. Valeria, escribí, mis dedos firmes, no voy a cambiar de opinión. No pierdas tu tiempo con regalos. Sellé el paquete y lo dejé para que el mensajero lo devolviera. Horas después, mi teléfono vibró con su respuesta. Gloria, por favor, escribió, su tono más suave de lo que nunca lo había visto. Siento todo lo que pasó. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla, la lluvia tamborileando contra mis ventanas. Las palabras de Valeria parecían un esfuerzo desesperado, no remordimiento. Su vida se había desmoronado, expulsada del TEC de Monterrey, sus compras de lujo vendidas, sus redes sociales ahora un cementerio de su antigua gloria. No estaba arrepentida, estaba desesperada. Respondí, mis palabras deliberadas. No hay nada que discutir. Tomaste tus decisiones. Le di a enviar y silencié su número, decidida a mantener la distancia por la que había luchado. Valeria lo intentó de nuevo al día siguiente, llamando 2 veces, dejando un mensaje de voz. Gloria, no quise hacerte daño, dijo, su voz temblorosa. Solo quiero que estemos bien. No le devolví la llamada. Sus intentos de contactarme, su regalo, no eran sobre reconciliación. Eran sobre intentar recuperar la vida que yo le había financiado, la que había perdido cuando dejé de pagar su matrícula. Pensé en su Instagram, una vez lleno de fotos de cafés parisinos y bolsos de diseñador, ahora silencioso mientras sus amigos se burlaban de su caída. Su mundo se había derrumbado, y esta cartera era su intento de reconstruirlo con mi dinero. Pero no me dejé influir. Había pasado años sosteniéndola solo para que me faltaran al respeto. Su desesperación no cambiaba eso. Sentada en mi apartamento, sentí una fuerza tranquila asentarse sobre mí. La presión familiar, las súplicas de mamá, las exigencias de papá, los gestos de Valeria una vez me habían abrumado, pero ya no. Recordé los años de sacrificios, trabajando horas extra para cubrir los pagos de matrícula de 27,000 pesos de Valeria, saltándome mis propios planes para pagar sus facturas. Mamá y papá lo habían llamado deber. Valeria lo había llamado su derecho. Ahora, con su vida en pedazos, no sentía culpa. Mi decisión de cortarle el grifo no fue solo por dinero, fue por reclamar mi valía. El regalo de Valeria era un recordatorio de su sentimiento de derecho, no un puente para reparar. Ya no era la hermana que podía manipular. La lluvia amainó afuera, y me sentí liberada. Los intentos de Valeria por contactarme, su regalo cuidadosamente elegido, eran sus últimos movimientos en un juego al que yo había dejado de jugar. Había trazado una línea y no la iba a cruzar. Mamá y papá podrían seguir viéndola como la víctima, pero yo veía la verdad: el colapso de Valeria fue el resultado de sus propias acciones. Mi apartamento, una vez un lugar de duda, ahora se sentía como un santuario.
No me conmovieron sus lágrimas ni su cartera. Había terminado de ser la proveedora de la familia, y estaba lista para vivir para mí misma. Un mes después, salió la nueva lista de admisiones de la universidad. El sitio web del TEC de Monterrey confirmó la ausencia de Valeria, un testimonio silencioso de su expulsión. Los rumores se extendieron por la unida comunidad de Guadalajara sobre el favoritismo de mamá y papá, como se habían apoyado en mí para financiar la lujosa vida de Valeria mientras desestimaban mis sacrificios. Los vecinos que antes los invitaban a barbacoas ahora mantenían la distancia, los chismes arremolinándose sobre su trato injusto hacia mí. El club de lectura de mamá se volvió más silencioso, y los compañeros de golf de papá dejaron de llamar. Su estatus social, una vez un motivo de orgullo, se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias decisiones. Me enteré de todo por rumores, pero no sentí satisfacción, solo una extraña calma. Valeria, mientras tanto, luchaba por reconstruir su vida. Se había matriculado en un instituto de formación profesional, sus sueños de un máster reemplazados por cursos básicos que podía permitirse. Su trabajo a tiempo parcial en una cafetería local apenas cubría sus facturas, muy lejos del lujo que había ostentado. No más bolsos de diseñador, no más viajes exóticos, solo un pequeño apartamento y un coche de segunda mano. Sus redes sociales permanecían en silencio, la ausencia de sus publicaciones curadas un marcado contraste con la vida que una vez había proyectado. No la busqué directamente, pero conocidos en común compartieron los detalles. Valeria estaba humillada, su confianza sacudida, obligada a enfrentar una realidad que nunca había planeado. Me senté en mi apartamento, el horizonte de Guadalajara brillando fuera de mi ventana, y sentí una libertad que no había conocido en años. El peso de las expectativas familiares, las súplicas de mamá, las exigencias de papá, las manipulaciones de Valeria se había levantado. Ya no me sentía atada a sus necesidades, sus prejuicios o sus chantajes emocionales. Mis ahorros volvían a ser míos, mi tiempo, propio. Había comenzado a planificar un viaje para mí, algo simple, quizás un fin de semana en Puerto Vallarta, solo para mí. Los años de trabajar horas extra, de financiar el sentimiento de derecho de Valeria, se sentían como un recuerdo lejano. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, anclada en un respeto propio que había luchado por recuperar. Mariana pasó una noche, su visita inesperada pero bienvenida. Nos sentamos en mi sofá tomando café, las luces de la ciudad parpadeando afuera. «Eres diferente ahora», dijo, su voz cálida pero observadora. «Ya no cargas con su equipaje. Pareces libre». Sus palabras me golpearon no porque fueran nuevas, sino porque eran ciertas. Mariana no había venido a aconsejarme como lo había hecho meses atrás, solo estaba aquí, viendo el cambio que yo había sentido crecer dentro de mí. «Estoy orgullosa de ti», añadió, sonriendo. «Te mantuviste firme». Asentí, un orgullo tranquilo instalándose en mí. Las palabras de Mariana no eran un consejo, eran un espejo que reflejaba la fuerza que había construido. Mirando hacia atrás, veo la lección claramente. Se supone que la familia se construye sobre el respeto mutuo, no sobre exigencias unilaterales. Cuando el respeto está ausente, cuando la gente te da por sentado, erosiona los lazos que importan. Mamá, papá y Valeria pensaron que podían contar con mi generosidad para siempre, pero su sentimiento de derecho los llevó a sus propias consecuencias, estatus perdido, sueños rotos, lazos fracturados. Aprendí que poner límites no es egoísta, es supervivencia. Decir no a sus demandas no se trataba de castigarlos, se trataba de protegerme a mí misma. Había pasado años creyendo que la familia significaba sacrificio, pero ahora sabía que significaba defender mi valía.